buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 21 de enero de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Hoy se cumplen 10 años de la muerte de Carmiña Gallo. Sin duda una de las más altas figuras de la cultura colombiana. Una mujer excepcional, extraordinaria, que dedicó parte de su vida a cantar y parte de su vida a lo más hermoso que puede hacerse, a enseñar. Carmiña Gallo. Su legado es inmenso y elevamos una oración por su alma. El Tribunal de Cundinamarca resolvió que no unifica las tutelas. Eso significa que pueden salir 10 o 15 o 20 tutelas sobre el mismo tema con distinto contenido. El Tribunal de Cundinamarca se enloqueció. Este no es el más claro abuso de la institución de la tutela, ya suficientemente controvertible. Después de esto, la tutela queda herida de muerte. Es que ya los ráulas y leguleyos que rodean a Petro ya se inventaron la fórmula para producir tutelas y tutelas y tutelas en todas partes por distinto camino, con distinto rumbo, a ver si enredan, enredan y enredan. La raulería es eso, el arte de enredar con una ley que maltratan en la mano. Ya el tribunal decidió lo único que tenía que decidir, una tutela interpuesta por el propio Petro, y la rechazó con la Constitución en la mano y teniendo también en la mano la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Hasta ahí llega todo, pero quieren seguir enredando. Entonces, a multiplicar tutelas, a multiplicar fallos, a multiplicar la confusión, que no puede haberla. El señor Petro se va el 29 del Palacio Liébano. Ha sido pronunciada una orden para demoler todo el Space, el edificio de Space en Medellín. Esta es una verdadera tragedia para la industria de la construcción y para una de las firmas más sólidas, más transparentes y más claras que tenía Medellín en esa tarea de la construcción. La orden del Space. La comprendemos perfectamente, pero lo que ha ocurrido es muy doloroso. Siguen las vibrantes manifestaciones del presidente Uribe. Donde llega es una gran manifestación. La gente lo escucha, la gente sabe que ahí está el camino de la esperanza. Aparecieron los payasos, era lo que faltaba. En el caso de Tunja, el abucheo lo pronunció el señor de los paperos, que tiene que explicar el destino que le dio a recursos importantes que recibió su asociación y de los que no se tiene noticia. Y entonces resuelve tapar el problema de sus platas silbando al presidente Uribe. 4 gatos. Y ayer en Suacha otros 4 gatos con tomates en la mano para tirárselos al presidente Uribe. El presidente Uribe, vibrantes manifestaciones, la gente lo acompaña. Cada manifestación es una constancia del amor que la gente le tiene y sobre todo de la esperanza que representa con su candidato Óscar Iván Zuluaga para renovar el país y para salvarlo del abismo en que se encuentra. La señora Piedad Córdoba amenaza cerrar su marcha patriótica. ¿Quién lo creyera? El presidente de la República la recibe en su despacho junto a 2 o 3 izquierdistas más, comunistas más, y entonces allá suponemos que la comandante Norma le dijo al presidente todo lo que le tenía que decir sobre la marcha patriótica. Y ahora amenaza con cerrarla. Es que como nadie le para bolas, entonces quiere que le paren bolas con estos actos extremos.
pero ni por esas. Por su lado, la presidenta del Polo, que también está en un momento supremamente difícil, amenaza con lanzar al Polo a la desobediencia civil. El Consejo de Estado acaba de dictar una de las sentencias más torpes y contradictorias que puedan suponerse contra la Policía Nacional. Háganme el favor, queridos oyentes, de calcular esta tesis, que la policía no puede estar entre la población civil en los sitios de peligro. Sitios de peligro son todos, pero supongamos que sea solamente en los sitios de peligro, que hay que alejar la policía del pueblo. ¿Se imaginan semejante barbaridad? La policía es una institución civil. Su destino es acompañar al pueblo, ser parte del pueblo, ser un elemento fundamental de la cohesión social. Sacar a la policía del pueblo, esa es la tesis más peregrina que al Consejo de Estado se le pudo ocurrir. Y condenaron a la nación y a la policía a pagar unas indemnizaciones porque las FARC, apuntándole a la policía, le pegó a la iglesia y le pegó a otros inmuebles vecinos, que es la eterna ocurrencia. Y por eso hay que sacar la policía. Al contrario, hay que fortalecerla, hay que comprometerla más y hay que perseguir más a los bandidos para que no se acerquen a los pueblos. Esto ocurrió en 1999. En el gobierno del presidente Uribe, los bandidos no llegaban a los pueblos, pero la policía tiene que estar en el pueblo porque es parte del pueblo, porque es el corazón del pueblo, porque su destino es proteger al pueblo. La tesis del Consejo de Estado es una tesis bárbara. La mala hora de la señora Piraquive y de su iglesia. Respetamos mucho las creencias de todo y por supuesto respetamos a los que con fe asisten a la iglesia ministerial de Jesucristo Internacional o cosa por el estilo de la señora Piraquive. Lo que no nos parece bien y supremamente criticable es que a propósito de una iglesia se arme un conglomerado económico. La gente entrega sus limosnas con el propósito de que esas limosnas sirvan para lo que deben servir, para la práctica de la caridad cristiana, del amor a los demás, para hacer grandes obras en beneficio del prójimo. Pero desde luego no para crear estas cosas francamente abusivas, para estos despliegues de gusto muy dudoso, donde hay mucho dinero de por medio. Esa iglesia está viviendo un momento difícil porque la mezclaron con la política, porque la metieron donde no correspondía. La indignación de los fieles no ha lugar. La indignación de los fieles tiene que ser con ellos mismos que permitieron esta mezcla de religión y de política. La política nunca puede estar mezclada con la religión. Nunca. Separa la ampliación del Canal de Panamá. La situación es delicada y unos sobrecostos inmensos no nos han explicado por qué. La historia desgraciada del periodismo es que cuenta las cosas pero no cuenta las razones. ¿Por qué hay sobrecostos en la construcción del Canal de Panamá? ¿Se hicieron mal los estudios? ¿Aparecieron sorpresivamente dificultades de algún género que estén encareciendo la construcción del canal? Lo cierto es que se ha disminuido grandemente el ritmo del trabajo y lo cierto es que los constructores, entre los cuales hay una firma española que está trabajando y aspira a seguir trabajando en Colombia, SACIR, y esa firma española es la que dirige el consorcio contratista, con otra firma muy conocida en Colombia, con Impregilo. Y le están haciendo una especie de chantaje al gobierno de Panamá mientras llega un tribunal de arbitramiento internacional que decida la cuestión. Para eso son los tribunales de arbitramiento, no las posiciones de hecho. El canal se debe seguir construyendo y que los jueces arbitrales decidan quién tiene la razón y quién corre con los sobrecostos. Irán está cumpliendo, lo ponemos entre comillas. Ayer en la reunión
de las potencias dedicadas a este tema de Irán, apareció como conclusión que Irán sí está deteniendo el ritmo de su enriquecimiento de uranio y de su preparación de la bomba atómica. Entonces le van a levantar las sanciones, que es lo que Irán quiere. Y una vez que le levanten las sanciones y una vez que fortalezca su producción petrolera y su exportación petrolera, ¿qué pasará con su programa de enriquecimiento de uranio? Israel lo ha repetido en 1000 tonos. Irán lo que está es comprando tiempo y sobre todo obteniendo dinero, que es lo que le hace falta. En Colombia, los guerrilleros de Arauca aprovecharon la tregua para armarse. Eso lo acaban de decir de fuentes oficiales. Entonces ya tenemos dos versiones. La una, la del exguerrillero León Valencia o exbandido León Valencia, ya no lo es. Está reformado, dice, y ahora pues es el oráculo de todos los amantes de este tipo de paz. Él dijo que las FARC se habían dedicado a hacer proselitismo político, a hacer política, con los fusiles en la mano, desde luego. Y ahora la otra versión es que se dedicaron también a armarse. Tenían una inmensa cantidad de munición para golpear al ejército y para golpear a Puerto Rondón. Esas son las FARC, señores, esas son y no otras. Moody's, que es una de las grandes firmas que hay en el mundo con Fitch y con muy pocas más, que se ocupan de es una especie de auditoría internacional. Estas calificadoras internacionales de riesgo son las que le dicen al mundo qué va bien y qué va mal. Le ha subido la nota al grupo Aval, gracias a la capitalización de $1 billón. Le ha puesto la calificación de su deuda en el mismo nivel que tiene la deuda del país. ¿Hay un nuevo recorte de la Federal Reserve a la emisión? Parecería que sí. Ben Bernanke se va a finales de este mes y la nueva directora de la Fed se posesiona el 1 de febrero. La idea es que a finales de enero se baje en $10.000 millones mensuales adicionales, ya se había bajado 10.000 millones, la emisión de la Fed. Eso lo llaman la compra de bonos. La compra de bonos es una manera de decir la emisión de la Fed. La Fed estaba emitiendo $85.000 millones mensuales para que el mercado nadara en dinero y se consiguiera la recuperación económica. Era lo que estaba pasando también en Europa. Ahora ya empiezan a verse las mataduras de la mula debajo de la enjalma. El Deutsche Bank ha tenido pérdidas y los bancos europeos tienen que ponerse en la línea porque les están exigiendo más en términos de una cartera sana y de una estructura adecuada en materia de capital. ¿Vendrá otro problema para la recuperación de Europa? La China cayó su crecimiento económico al 7.7%, que es el más bajo desde 1999. Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, tomó una decisión que ha enfurecido a los Estados Unidos y a la oposición siria: invitar a Irán a las reuniones. Es como invitar al diablo a un concilio ecuménico. Irán es el elemento disociador en la paz de Siria. Irán es el que está armando los grupos que en Siria combaten al lado de Bashar al-Assad. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos del general Naranjo, porque no ha sido fácil México para el general Óscar Naranjo desde que lo nombraron asesor de seguridad del gobierno de Peña Nieto. Los rumores y los ataques no han cesado. Primero fue el ejército cuyos altos mandos interpretaron su nombramiento como una muestra de desconfianza por parte de los políticos. Y después le siguieron algunos medios de comunicación que le dedicaron duros reportajes, como el titulado Las fábulas del general
o El lado oscuro del general Óscar Naranjo, en donde lo acusaban de ser un fiasco y de querer importar la corrupción. Decían que según ciertos documentos de la DEA, hay un vínculo del general Naranjo con actividades de narcotráfico de las Autodefensas Unidas de Colombia. En definitiva, un ambiente arisco desde el principio, en un país que, a decir verdad, tiene fama de ser bastante nacionalista y no muy abierto a los extranjeros. Bueno, eso es lo que cuentan, ¿no? Pues bien, la noticia es que de los rumores y los disparos desde diversos medios de comunicación contra el general Óscar Naranjo han pasado a pedir la expulsión del general por supuesto apoyo a las autodefensas, acusándolo de promover la formación de estos grupos paramilitares que se enfrentan a la policía y a grupos de narcotráfico. La petición de expulsión la hace el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, y la teoría, que a mí me parece un poco cinematográfica, a decir verdad, es que Naranjo llegó a México en junio del 2012 y desde entonces se fortalecieron los grupos de autodefensas, siendo esa la misma estrategia que se utilizó en Colombia para combatir a Pablo Escobar. En definitiva, un ambiente abiertamente hostil para el general Óscar Naranjo en un país que se desangra por culpa del narcotráfico y en el que hay muchos intereses y bajas pasiones en acción, eso lo sabemos muy bien. Aunque yo personalmente no comprendo ni comparto los golpes de timón, los cambios en su ideología que el general ha llevado a cabo en su trayectoria, me refiero a que pasó de ser un uribista convencido a un santista fervoroso que defiende ahora a capa y espada las negociaciones en La Habana, pues yo, la verdad, me resisto a creer que el general Naranjo sea el promotor de los grupos de autodefensas en México con el argumento de que eso mismo ocurrió en Colombia. Más bien, yo creo que en México deberían pensar que lamentablemente esos grupos de autodefensas son la consecuencia triste, pero lógica también ante el abandono y la impotencia de un Estado que no sabe o que no quiere cumplir con el deber que es de proteger a la población, ¿no? La pregunta es que si están tan seguros de que el general Naranjo es el responsable y el patrocinador de esos grupos de autodefensas, pues ¿dónde están las pruebas contundentes, no? Sí, no lo quieren. ¿Usted sabe quién contrató al general Naranjo? ¿Quién le paga el sueldo por su No, trabajo entiendo en que es un México? asesor externo. Entiendo que No, es externo y que fue Peña Nieto. no. Peña Nieto lo recibió, pero quien le hace el contrato es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. El Ajá. general Naranjo está contratado por el BID para prestarle asesoría externa a México. Esa es la verdad. Buenos dólares recibe el general Naranjo por ayudar a no sabe uno qué cosa hacer en México, porque la situación de México es cada vez peor. Allá está también el general Leonardo Gallego, recuerda usted, que fue miembro muy importante de la policía en la lucha contra el narcotráfico. No sé a él cómo le vaya, pero para mi sorpresa, porque no lo sabía, vi hace poco que figuraba también entre las personas que están asesorando al gobierno en una lucha cada vez menos exitosa contra la mafia, y ahora aparecen estos grupos de autodefensa que son inevitables. Sí, Cuando la gente no tiene quien la defiende, se defiende ella. Es el principio de la legítima defensa. Lo que uno no sabe es dónde van a parar esos grupos. Se sabe dónde empiezan, pero no dónde paran. En todo caso, al general Naranjo no lo quieren allá, como no lo quieren en Venezuela. Recuerda cuando Rodríguez Chacín, uno de los hombres más cercanos a Chávez, dijo: yo tengo pruebas aquí en la mano de que el general Naranjo es amigo del narcotraficante más peligroso que fue dado de baja en Venezuela. Recuerda, uno de esos grandes bandidos del sí. narcotráfico que fue Ujú. abatido en Venezuela. Pues Rodríguez Chacín dijo: le encontré el computador, y en este computador tengo la prueba de las vinculaciones de este señor con Óscar Naranjo y con su hermano, el que estaba en ese momento preso en Alemania Preso en por Alemania, sí. Ujú. narcotraficante.
El general Naranjo pues ha manejado hábilmente esa circunstancia que no es fácil, ¿no? El hombre No, y en que México sí lidera se lo todas las cobraron. luchas. Sí. ¿Ah? En México también le cobraron el tema de su hermano en Por eso, infinidad de es ocasiones. decir, Sí. si no es capaz de aconsejar bien y de resolver el problema de su hermano, pues es muy dudoso que pueda hacerlo con terceros. Esa es la situación del general Naranjo en México, esa es la situación en Venezuela, y aquí es el santista número 1 ahora, y uno de Sí, los sí. miembros de la Al Fundación Padilla de León. Buen Gobierno, con Padilla de León. Claro, porque es que esto es con Exactamente. nombre propio. Son dos generales muy santistas que están metidos en escándalos a nivel internacional. Así es, Que así además, es. claro, o sea, poner aquí uno pueda... Y Padilla bien financiadito en Barranquilla, ¿no? Me parece que ese va a ser el epicentro de su campaña. Bueno, ya veremos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es 21 de enero del año 14, son las 6:26. Como un secreto muy bien guardado, se mantuvo lo que fue la reunión realizada anoche por los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, en donde se trataron temas de la mayor importancia para el país y que han sido tirados durante el gobierno de Santos, al cuarto del olvido. En el gobierno, obviamente, de los mermelados, el gobierno de la prosperidad burocrática. Temas como la seguridad, pues sin seguridad no hay paz. La Asamblea Constituyente, el referendo, la eliminación de los auxilios parlamentarios, más conocida como mermelada, la crisis de la industria y el campo, los TLC, el deterioro de la seguridad, la brecha entre el país político y el país nacional, la crisis por cuenta de la drogadicción juvenil y la urgencia de convocar amplios acuerdos nacionales para enderezar el rumbo de Colombia. Esta reunión histórica entre los dos expresidentes, Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez, se hace a portas de la convención conservadora que viene siendo cooptada, comprada por la maquinaria oficial, y en vísperas del viaje a Cuba del candidato de las FARC, más conocido como Juan Manuel Santos. Doctor Londoño, vuelven los grandes temas nacionales. Sí, señor. Viene la convención conservadora y la unión entre Andrés Uribe y Andrés Pastrana, que ya se venía comentando, parece que es un hecho, por lo menos grandes coincidencias, con un punto fundamental de desacuerdo que usted sabe bien cuál es y que no vale la pena mencionarlo ahora. Una persona que no es del agrado de la Casa Pastrana pudiera ser el obstáculo para esta coincidencia de opiniones y de puntos de vista, cuando estamos en vísperas de una convención conservadora que se pretende convertirla en una convención santista. Sí, ese es el pensamiento conservador del momento. El conservatismo aplaudiendo los diálogos de paz con los bandidos, el conservatismo aplaudiendo las cosas que hace y que promete Santos, que son las menos conservadoras que imaginarse pueda. Pero en fin, así es la política, que es dinámica. Sergio Geri. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Hoy amanecemos hablando de la Fed, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que está proyectando un nuevo recorte en su programa de compra de bonos, según se ha conocido en las últimas horas. Se dice que el recorte podría ser cercano a los 10.000 millones de dólares mensuales, lo que dejaría al programa en 65 mil millones de dólares al mes, una cifra que contrasta ampliamente con los 85 mil millones que venía gastando la Fed al mes en compra de bonos el año pasado. Toda esta situación está en línea con la proyección que había hecho Ben Bernanke el pasado mes de diciembre, pero será ahora Janet Yellen, la economista que lo sucede y que asumirá la presidencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos el próximo 1 de febrero, quien tome las riendas y decida estas situaciones. Entre los elementos que ha considerado la Fed o que está considerando
para esta posible decisión de un recorte de 10.000 millones de dólares mensuales, pues están elementos como el buen momento o la mejora de la economía, que se ha visto reflejado, entre otros, por la disminución del desempleo en los Estados Unidos, que está cayendo más rápido de lo que había proyectado la Reserva Federal. Llegará Janet Yellen, pero antes de que Yellen se convierta en una de las mujeres más poderosas del mundo, es posible que veamos este nuevo recorte, lo que de alguna manera habrá de golpear a los mercados nacionales, que, como lo decía usted, doctor Londoño, vemos ya las golondrinas cada día que pasa, menos vienen a Colombia a hacer verano. Para terminar y cambiando rápidamente de tercio, no quiero dejar pasar de largo el dato que se produce en China, un dato importantísimo. Se conoció el dato de crecimiento económico del 2013 en China, 7,7%, que diríamos nosotros es un número significativo, pero a su vez en realidad es el más bajo crecimiento del gigante asiático desde 1999, pues China, los datos de crecimiento de China nos tienen acostumbrados es a cifras de 2 dígitos. Son noticias con las que estamos saludando también esta mañana de martes en la hora de la verdad, y noticias muy importantes. La Reserva Federal de los Estados Unidos plantea un importante recorte en la compra de bonos, y la cifra del crecimiento económico chino, una cifra también que tiene un gran impacto económico a nivel mundial. Y a eso le sumo otra noticia económica que viene de Europa. El Deutsche Bank ha tenido pérdidas en su último ejercicio, y parece que muchos bancos europeos están en la fila. Sí, una pérdida de 1.000 millones de euros en el cuarto trimestre del año. Porque el Banco Central Europeo empieza a ser más exigente con los bancos respecto de sus carteras y respecto de los llamados activos tóxicos de los bancos, que son los préstamos incobrables. Y entonces el Deutsche Bank se ha anticipado haciendo reservas extraordinarias, castigando cartera, y parece que muchos bancos europeos están en la misma fila. Entonces, lo que nos ha dicho Axel Kaiser hace mucho tiempo, esto no es sostenible así como está. Esto a punta de dinero y dinero y dinero para tapar huecos, eso así no funciona. La Fed ya empezando a revertir el camino de las emisiones. Vamos a ver qué hace la señora cuando se posesione el 1 de febrero. Y el Banco Central Europeo exigiéndole a los bancos más provisiones de cartera, más capitalización, porque la situación bancaria es uno de los grandes problemas que sigue teniendo el mundo europeo.